En esto creemos. Esta es nuestra fe. Esto es Doctrina Básica para Creyentes Cristianos, un recurso educativo para el desarrollo de nuestra fe. Soy Sandy Muchacho y les invito a escuchar el capítulo de hoy. La justicia de Dios. La justicia es una palabra que escuchamos decir todos los días. La usamos en nuestras relaciones personales, en el trato social, con respecto a la legislación y en ocasión en los veredictos de un tribunal. Pero aunque se trata de una palabra tan frecuentemente utilizada, ha confundido a muchos, incluso a los filósofos. Muchas veces relacionamos y equiparamos la justicia con lo que se ha ganado o se merece. Hablamos de personas que reciben su justa retribución en términos de recompensas o castigos. Pero las recompensas no siempre son otorgadas en base al mérito. Por ejemplo, en el caso de un concurso de belleza, si los jueces votan por alguien a quien no consideran la persona más bella, ya sea por razones políticas o porque fueron sobornados, entonces el resultado del concurso será injusto. Por este tipo de razones es que Aristóteles definió la justicia como el dar a una persona su merecido. Esto, lo merecido, puede estar determinado por obligaciones éticas o por algún acuerdo previo. Si una persona es castigada con mayor severidad que la requerida por su crimen, el castigo es injusto. También, si una persona recibe una recompensa menor a la que es acreedor, entonces la recompensa no ha sido justa. ¿Cómo se relaciona entonces la misericordia con la justicia? La misericordia y la justicia son obviamente dos cosas distintas, aunque a veces se las confunda. La misericordia ocurre cuando a quienes actuaron mal se les da un castigo menor al merecido o también una recompensa mayor al que se ha ganado. Dios templa su justicia con misericordia. Su gracia es esencialmente un tipo de misericordia. Dios es misericordioso hacia nosotros cuando no nos castiga como nos corresponde y cuando recompensa nuestra obediencia, aún teniendo en cuenta que le debemos obediencia y que por lo tanto no merecíamos ninguna recompensa. Dios siempre tiene la voluntad de ejercer su misericordia. No está obligado a ser misericordioso. Se reserva el derecho a ejercer su gracia de acuerdo con su propia voluntad. Por eso encontramos en el libro de Romanos capítulo 9 que Dios le dice a Moisés: «Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca». Las personas solemos quejarnos de que Dios no es justo porque no distribuye su gracia o su misericordia a todos por igual. Nos quejamos de que si Dios perdona a alguien, está entonces obligado a perdonar a todos. Sin embargo, vemos claramente en las Escrituras que Dios no trata a todos del mismo modo. Dios se reveló a Abraham de un modo como no lo hizo con los otros paganos en el mundo antiguo. En su gracia se le apareció a Pablo también en el camino, como no se le apareció a Judas Iscariote. Pablo recibió la gracia de Dios. Judas Iscariote recibió su justicia. La misericordia y la gracia no son formas de justicia, pero no son actos de injusticia tampoco. Si el castigo de Judas hubiese sido más severo que el que merecía, entonces habría tenido motivos para quejarse. Pablo recibió la gracia, pero eso no significa que Judas tenga también derecho a recibir esa gracia. Si la gracia debe ser exigida a Dios, si Dios está obligado a manifestar su gracia, entonces no estamos hablando de la gracia, sino de la justicia. Bíblicamente, la justicia se define en términos de rectitud. Cuando Dios es justo, está actuando con rectitud. Abraham le preguntó a Dios una pregunta retórica que tiene una sola respuesta obvia. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo?
De la misma manera, el apóstol Pablo hizo la misma pregunta retórica. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En resumen, la justicia consiste en dar lo que se merece. La justicia bíblica está relacionada con la rectitud, es decir, con actuar con justicia. Y la misericordia está fuera de la categoría de justicia, pero aún así no es una violación de ella. Esta información fue tomada del libro Las Grandes Doctrinas de la Biblia, de Robert Sproul.